Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a esta mesa de diálogo. Em, Quizás haya que... bueno, está mi nombre, ¿no? Es que no tengo que presentar. Mi nombre es Gino Luque. Soy el jefe del Departamento de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, a lo largo de esta segunda mitad del año, desde nuestro departamento, hemos estado especialmente concentrados o interesados en conversar, en discutir, en reflexionar juntos en diferentes espacios y eventos acerca del archivo. Hemos intentado durante este tiempo no solamente quedarnos en aquella función que uno puede asociar de inmediato con el archivo, que puede tener con la preservación, con conservar, con atesorar, quizás incluso, ¿no? Que son todas cosas muy importantes. Hemos intentado más bien ir un poquito más allá y quizás lo que más nos ha convocado es pensar al archivo como un insumo de investigación y de creación. Sin embargo, a lo largo de estas conversaciones han ido apareciendo otras preguntas creo igualmente importantes que se nos fueron revelando, ¿no? Y que también dieron lugar a diferentes conversaciones, ¿no? O sea, solo por citar algunas, de repente nos hemos preguntado por qué archivamos, para qué archivamos, qué cosa entra en un archivo y qué cosa no, cómo se han construido los archivos en diferentes instituciones o espacios, en fin, solo por citar algunos de los interrogantes que han ido apareciendo que nos han ido despertando nuevas reflexiones. El tema de la mesa de hoy, ¿no? Mejor lo leo porque por algo nos hemos esmerado haciendo un título así, ¿no? No pasa que yo lo destroce, no lo voy a leer. El título de la mesa de hoy es De la escena al archivo, desafíos y perspectivas en la gestión de la memoria escénica latinoamericana en centros de documentación universitarios. Y para eso me acompaña un panel de especialistas que es realmente un placer tener aquí reunidos y yo creo que vamos a aprender muchísimo durante este tiempo que vamos a compartir aquí, ¿no? O sea, ahora los voy a presentar apropiadamente a cada uno de ellos. Y después, bueno, yo plantearé algunas preguntas muy sencillas, ¿no? O sea, para que cada uno de ellos nos vaya contando desde su experiencia en los archivos, bueno, los centros de documentación y de investigación que tienen a su cargo. Y después abriremos también la palabra para que ustedes también puedan hacer las preguntas o las inquietudes que quieran formular. Entonces, me acompañan Carolina Sismondi. Ella es licenciada en teatro, actriz, docente e investigadora. Desde 2007 es profesora asistente en la licenciatura y el profesorado en teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde también integra el proyecto de investigación grupal Epistemologías Escénicas y Prácticas Feministas. Desde 2021 es directora electa del Centro de Producción e Investigación en Artes de la misma facultad, donde también se desempeña como directora y editora de la revista Artilugio. Integra el programa latinoamericano de investigación, conocimiento artístico, iniciativas, controversias y réplicas colectivas de la Red Latinoamericana de Investigación en Artes. También nos acompaña Andrés Kalauski, profesor titular de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Biodemos, Violencia y Democracia, director del archivo de la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile. Como dramaturgo, sus obras se han mostrado en distintos países y recogido en antologías y publicaciones individuales. Y finalmente también está en esta mesa Alfonso Santisteban, docente asociado a tiempo completo de nuestro departamento y director del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de nuestra universidad. Es magíster en literatura hispanoamericana por la PUC y doctorando en la misma especialidad y universidad. Actor, director, dramaturgo, investigador y docente, con formación en la Escuela del TUC, el Grupo Cuatro Tablas y el Teatro Nacional Popular, autor de diversas obras teatrales. Bien, ellos son quienes nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas. Yo creo que sería bueno empezar una primera ronda donde cada uno de ustedes nos pueda presentar el centro de documentación, de investigación o el archivo que tiene a su cargo en la universidad en la cual se desempeña. Pueden presentarlo libremente, qué cosa es lo que albergan, cuáles han sido quizás los focos de interés, de repente algo acerca de cómo se conformaron, en fin, lo que consideren pertinente para poder iniciar esto y para que también quienes están aquí y nos acompañan puedan conocer un poco acerca del trabajo que desempeñan. Empezamos, Carolina, ¿no? En el orden que nos presenté.
Eh, Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer toda la atención, toda la amabilidad de todo el equipo de trabajo, de Gino, de Alfonso, de todo el equipo de aquí del centro y de la universidad, que la verdad nos han atendido, han estado en cada detalle y nos han acompañado muy amorosamente. Eso se valora muchísimo. Em, y en segundo lugar, no voy a cumplir con la tarea que me acaba de dar Gino. Porque en realidad venimos participando de distintas charlas con estudiantes de la maestría y con representantes institucionales de la universidad. Entonces, yo pensé en armar algo para hoy, pero que dialoga, por supuesto, con esto, pero luego podemos entrar en el centro que yo represento y en mi propio espacio, pero un poco en devolución a tanta amorosidad, me gustaba partir de hablar de la muestra. Y un poco pensar en, me quedó resonando tu pregunta de ayer, esa pregunta que nos dijo Gino que para él es una obsesión y que es ¿para qué archivamos? Y empezar por lo obvio, ¿no? Empezar por esto que vos mismo decías, pensando en artes escénicas, archivamos como un modo de amarrar la experiencia, poner en ese documento, en ese registro, en esa fotografía, algo que nos dé cuenta o que nos permita recuperar esa experiencia escénica que excede absolutamente el documento, pero que nos permite luego, al estar en presencia de esos documentos, volver a tener una experiencia vinculada a lo teatral, que es evanescente, que no se puede traducir, pero que nos permite tener nuevas experiencias en relación a eso que ya pasó. Archivamos para dar testimonio, archivamos para ser testigos de nuestro tiempo y archivamos también pensando en otros, pensando en una comunidad, pensando en otras personas a las cuales les queremos compartir nuestros archivos, ¿sí? Archivar implica pensar en un otro, en una otra. Entonces archivamos para construir una comunidad alrededor de ese archivo. Y si entendemos esta muestra como un punto de partida, como decía ayer Alfonso Santisteban, que esto es un comienzo, no es un cierre de todo un trabajo, me parecía bonito pensar que el primer desafío a partir de esta muestra es cómo convocar a la comunidad de este archivo. Convocar para que colabore en amplificar la exposición de cada documento y envolver el archivo en una experiencia para compartir nuestras memorias, en plural, ¿sí? No es una sola la memoria la que se convoca, sino que son muchas. El segundo desafío es que cualquier muestra de archivo, cualquier homenaje, no se vuelva rígido, no se vuelva intocable, ¿sí? No se vuelva monumento, sino que sea un homenaje, como decía Alfonso, afectivo y reflexivo sobre ese pasado que continúa latiendo en nuestro presente. Y en ese sentido pensaba cómo construir un recorrido que nos acerque al pasado, en ese vínculo con esos documentos, pero que nos acerque. Y pensaba en el primer día que nos mostraron el montaje de la muestra y que yo levanté la mirada y vi esos tres afiches del TUC y me pregunté por qué están tan alto, ¿sí? ¿Por qué están tan lejos? Claro, me demoré unos minutos en subir la escalera y poder verlos en mi mismo horizonte, ¿sí? Entonces pensaba en cómo construir esas escaleras, ¿sí? Como una metáfora, como un modo de acercarnos a esos documentos, a esos archivos en nuestro mismo horizonte, no hacia arriba, ¿sí? No en esa actitud de contemplación en el que nos ponemos por debajo de esos documentos y de ese pasado. Entonces pensar cómo también en esos recorridos, pensar experiencias de vínculo corporal con los documentos, ¿no? Que esos documentos nos envuelvan y nos hagan parte de ese recorrido de memoria. Quizás también buscando las voces
de los públicos de las obras, de esos testigos que cuenten en su experiencia de obra cómo impactó en su biografía de espectadores. Sabemos que hay experiencias, esas primeras experiencias como espectadores nos marcan en nuestra forma de ver, de participar y de hacer teatro. Convocar a los públicos es un desafío, ¿sí? Convocar a los relatos de los públicos en una muestra de archivo. En ese sentido, diría que la perspectiva sobre el archivo debería también poder ser múltiple, abierta, que permita encontrar no solo los resultados, los logros, sino también las dudas, las dificultades, las disputas en ese pasado, así como está escrito en el acta la creación del Instituto de Arte Dramático en 1951 ad experimentum, ¿sí? Con condicionamientos en esa creación. O en el recorrido narrado por Alfonso desde las clases de danza a la compañía Andanzas, al Festival Estación de Danza, a la Escuela de Danza Contemporánea, a la actual especialidad de danza dentro de la Facultad de Artes Escénicas, en un recorrido de 1994 a 2012. La historia no es simple ni es lineal, sino que está hecha de tensiones, de pruebas, de errores, de entusiasmo, de riesgo, de confianzas y de afectos. Quizás sean esas perspectivas múltiples las que nos permitan salir también del relato heroico y construir un relato colectivo que nos interpele hoy. Si hay héroes, hay uno solo o muy pocos, ¿sí? No podemos entrar en esos relatos. También esa apertura implica reconocer que quienes no están en esas fotos, afiches, documentos, pero que sí han sido parte de esas historias. La presencia de los dos vestuarios permite convocar en el imaginario a vestuaristas, diseñadores, técnicos, técnicas. También la presencia de la planta de luces nos acerca a esos trabajos que rondan y construyen la escena, pero no siempre son visibilizados. También las imágenes y videos de las clases de música nos acercan a la dimensión pedagógica y formativa fundamental para toda institución formadora. Pero también sería importante pensar en las corporalidades que no acceden a ser parte de esa historia. Y quizás eso pueda ser un gesto que nos permita traccionar futuros más inclusivos. Esta amplitud de las perspectivas sobre el archivo posibilita la conciencia de una colaboración y una corresponsabilidad con el archivo, en cuanto a su valor de uso como alternativa al régimen propietario. En ese sentido, la perspectiva postcustodial sería posible de ser pensada como un desafío, que no implica el abandono de la custodia de ustedes respecto al archivo, quédense tranquilos, sino que tiende a pasar del paradigma de control al paradigma de cuidado. Es decir, las instituciones son responsables del cuidado, preservación y conservación de los materiales, pero son corresponsables de su apertura, su activación, su implicación con otras instituciones, otros sectores, otros espacios. Solo de manera compartida pueden tener sentido los archivos y que se los viva como un bien común en el que está implicada toda la comunidad. Pensar en la gestión de la memoria escénica latinoamericana en centros de documentación universitarios implica participar también en la discusión sobre leyes de archivo y políticas de preservación que protejan los propios acervos y con el objetivo de garantizar el acceso libre a documentos de interés público, sobre todo teniendo en cuenta los grandes servidores digitales donde almacenamos hoy nuestros archivos. Esas disputas solo pueden darse de manera institucional y en redes, nunca de forma solitaria o personal. Desde las instituciones formadoras en artes escénicas es importante también, por su singularidad creativa, desarrollar una imaginación archivística. Como señala la red CESUR, en cuanto a la potencia política de imaginar otras formas de usar los archivos, en diálogo con las investigaciones y creaciones actuales, desde donde pueden ampliar y reutilizar los archivos en su uso documental, pero también en su potencia ficcional. Imaginar también otras formas de completar los archivos, casi siempre incompletos, y acudir a testimonios y documentos menores que ayuden a recuperar o relocalizar fragmentos ausentes. Por último, en relación a las ausencias, siempre presentes en los archivos,
Creo que la socialización de los archivos nos permite esa danza colectiva con los fantasmas, porque la memoria es corporal, es afectiva y es crítica, no solo nostálgica, como decía Giorgino. No solo es el suspiro melancólico, sino también el grito de asombro, el salto de descubrimiento, el dedo que señala todo aquello que no sabemos o que habíamos olvidado. Es- ¿Seguimos, Andrés? Qué feo, Carolina, qué feo. Llegar con algo escrito me parece Yo quiero, muchas gracias. Qué envidia, ahora me siento en desventaja. Hay que tener cuidado con rodearse de dejar que el archivo te envuelva, porque el archivo tiene mucho ácaro. Lo primero que uno aprende con el archivo es que hay que proteger los documentos, pero también hay que proteger a las personas. Entonces, esto de los ácaros es un chiste, pero también es cierto. Quiere decir que usamos mascarilla no solo para no escupir sobre el documento, sino porque queremos que las personas que trabajan ahí sobrevivan. Entonces, una persona que trabaja con nosotros en el archivo hace clases de esto y eh, les dice, lo más importante son las personas, al principio del semestre a sus estudiantes. Y después les dice, pero yo los voy a tratar de engañar. Recuerden que lo más importante son las personas. Entonces, a mitad del semestre les dice, ¿y si el archivo se está incendiando, qué hace usted? Y el estudiante siempre dice, bueno, agarro lo que pueda y luego, no, no, huye. Usted huye, porque lo más importante son las personas. Pero es fácil confundirse porque las personas somos las que cargamos las cosas de afecto, ¿sí? El problema es cuando nos confundimos, porque me recordaba mi pareja me recordaba hoy día la cualidad intrínsecamente fetichista del capitalismo, según Marx. Entonces se nos olvida que no son las cosas, son las personas, ¿sí? Como vivimos en este régimen que trata de hacer como si fueran las cosas en vez de las personas. Em, Voy a hacer un pequeño desvío para decir que yo trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Artes, y ahí tenemos un archivo que tiene colecciones tanto de música popular y docta, tenemos partituras y distintos tipos de soportes de registro sonoro, vinilos, acetatos, cintas magnéticas, cassettes, mini discs. Sí, esto es fantástico porque uno tiene que encontrar una máquina que reproduzca mini disc que esté en buen estado. Em, entonces, por una parte, siempre estamos luchando contra la obsolescencia de nuestra tecnología y buscando tecnología obsoleta para poder reproducir la tecnología obsoleta que conservamos. Tenemos también algunos registros de artistas, por ejemplo, incluyendo cosas muy visionarias y eh, especies de serendipias que no lo son tal. Hubo un profesor muy importante de la Escuela de Arte de la Universidad Católica que en algún momento se fascinó con los trabajos de un estudiante y le compró trabajos a ese estudiante y ese estudiante fue desaparecido por la dictadura civil y militar. Y entonces nosotros custodiamos una muy pequeña parte de su obra artística, que es lo que nos queda de él. Em, entonces, ¿qué es lo que termina quedando en el archivo? Es siempre muy curioso. Y tenemos una bien importante colección vinculada al teatro, que tenemos tanto cosas como programas de mano, pero también premios. Tenemos, qué sé yo, El León de Venecia, de un actor que ganó por un comercial. Em, tenemos, qué sé yo, muchos diplomas, mucha fotografía, programas de mano. em, Textos teatrales, tenemos algunos libros, bocetos, planos de iluminación. Entonces tenemos un conjunto muy heterogéneo y no está tan vinculado a nuestra propia producción como a producción sobre todo profesional realizada en Santiago de Chile que nosotros recibimos a través de donaciones. Y entonces eso es bien importante porque sentimos el peso de las familias que confían en nosotros.
Por ejemplo, hace poco murió una gran actriz que tuvo una vida muy larga, y sus hijos tienen diferencias políticas muy importantes, muy importantes. eh, y lograron ponerse de acuerdo en que la Universidad Católica era el lugar donde tenía que estar custodiado el legado de su madre. Ahora, hay algunas cosas que todavía no se ponen de acuerdo en entregar, porque también uno tiene que respetar el, como por una parte, entregarse a la voracidad del archivo, pero también respetar los límites ajenos de lo que a veces hay que aceptar que se va a perder. Em, Eso respecto de dónde trabajamos. Y tenemos un equipo eh, heterogéneo, tenemos algunas horas de una persona que trabaja en conservación, algunas horas de un experto en archivo, investigadores, una coordinadora y luego muchas personas que pasan por ahí. Entonces nuestro archivo es un archivo que por suerte se usa mucho para docencia, se usa mucho para investigación y se usa para creación también. Van sobre todo muchos diseñadores teatrales, eso es muy bonito. Van muchos diseñadores y diseñadoras teatrales a ver qué es lo que se ha hecho antes, sobre todo con piezas de repertorio. ¿Sí? Vamos a hacer las tres hermanas, de nuevo. A lo mejor quiero ver lo que se ha hecho con las tres hermanas en Chile, por lo menos. En Santiago, por lo menos. ¿Sí? Para saber si copio asquerosamente o, ¿sí? Sí. O disimulo, algo como que no copio. Un amigo mío, historiador, decía que la misión de los historiadores es recuperar la voz de Azuranceturix. Yo no sé si ustedes leían Asterix, los cómics de... ¿Sí? Azuranceturix es el bardo de la aldea que, según la aldea, tiene una voz muy mala. Entonces nadie lo deja cantar. Y cada vez que trata de cantar lo amordazan y lo amarran y lo expulsan. Pero realmente no sabemos cómo es su voz. Y el deber de los historiadores, de las historiadoras, es recuperar la voz de alguien que fue silenciado. Así su voz sea horrible. No por ello es menos importante para la historia. Y es imposible. Por eso tenemos que hacerlo. Pero decía un historiador que se llama Carlo Ginzburg, del que yo soy muy fan, que con la modernidad aparece esta sensación de que estamos separados del pasado. ¿Sí? Esta diferencia entre cuando ese grupo de personas que llamamos Homero, que después de la comilona, ¿sí? A todos una pollería, y al final alguien se paraba y cantaba la Ilíada. Porque la Ilíada y la Odisea son unas canciones para digerir. Son largas canciones. ¿eh? A diferencia de eso, en que la descripción es lo que nos vincula con el pasado, porque el pasado está vivo y somos nosotros. La experiencia de la modernidad es la experiencia de la separación con el pasado. Siempre sentimos que estamos perdiendo. Entonces, siempre en las artes escénicas decimos, es que las artes escénicas se deshacen. Pero la verdad es que todo se deshace. Nadie puede retener realmente la última conversación que tuvo con una persona que quiso. Es más, cuando intentamos recuperarla muchas veces, se nos gasta y la vamos transformando al recordarla. Entonces, el archivo es la manera, es, digamos, la muleta, la silla de ruedas, el brazo ortopédico que encontramos para intentar reparar esta relación estructural que tenemos de una herida respecto del pasado. Em, y en esta vuelta, eh, lo último que quiero decir es que una de las cosas que hace el archivo es que el archivo, claro, uno dice, el paradigma postcustodial y la idea del cuidado, sí, todo sí, pero también el paradigma custodial, porque el paradigma custodial crea valor, porque lo que hacemos los artistas y también los investigadores es crear valor. De nuevo, cuando vamos a las cosas y decimos, pongo mi amor aquí y ahora esto importa, ¿sí? Que es lo mismo que decir, esto no se puede tocar.
Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma, pero el verdadero acto fundacional es cuando Rómulo le explica a Remo la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta historia, pero Rómulo y Remo se juntan y deciden fundar una ciudad. Y Rómulo, con un arado, traza la línea de los muros y levanta el arado en cada puerta. Y Remo atraviesa la línea del muro de la ciudad para entrar en el espacio imaginario. Todavía no hay muros. Entonces Rómulo lo mata. Y eso es lo correcto. Porque Rómulo le está explicando a Remo que uno no puede atravesar un muro. Le está explicando este muro que es de mentira es de verdad. ¿Sí? Porque nos pusimos de acuerdo en que iba a ser de verdad. Eso es, por supuesto, espantoso. ¿Sí? Ese es el origen de la violencia de la ciudadanía. Pero también está ahí el origen del amor por las cosas. Yo puse mi amor aquí. No atravieses como si no importara. Entonces, cuando decimos esto se archiva. Y por eso es tan peligroso cuando decimos esto no se archiva. Cuando decimos esto se archiva, estamos diciendo no atravieses como si esto no importara. Esto se protege. Vamos a poner nuestro amor aquí. Y entonces parte del trabajo que hacemos las instituciones, pero es un trabajo continuo, porque una vez que queda en una caja y a alguien se le olvida, ese valor desaparece. Pero es que otorgamos valor, transformamos, ¿sí? Es un trabajo alquímico el trabajo de archivo. Transformamos papeles que se están rompiendo, diapositivas que están llenas de hongo, vinilos que están medio doblados, los transformamos en tesoros porque hacemos el trabajo racional y emocional de explicar cuál es su valor y al explicar cuál es su valor lo creamos. Y esa es nuestra función al proteger. Fin. Gracias, Alfonso. Bueno, gracias por estar aquí esta noche. Eh, bueno, como bien han dicho los que me han antecedido, el archivo no es lo que parece, no es simplemente el acopio de material o el acopio de cosas de memoria, sino el archivo se constituye a partir del interés de alguien por esos documentos y por la valoración de eso, ¿no? No es casual que los tres que estamos acá hablando de archivo seamos artistas, seamos creadores, seamos gente de teatro, porque solo así podríamos ocuparnos de un archivo de artes escénicas, ¿no? Digamos que una condición importante de un archivo es que hay alguien que tenga la mirada necesaria para darle el valor a los documentos, ¿no? En el caso de Sedares, es un archivo bastante más joven que el que tienen Andrés y Carolina. Es bastante más joven, hemos empezado el 2019 teniendo en cuenta que hay 2 años de pandemia que no pudimos hacer nada porque no podíamos entrar al campus, ¿no? Y es un archivo que está formado básicamente por el material que ya existía del TUC, del Teatro de la Universidad Católica, que es lo que se ha venido trabajando hasta el momento, ¿no? Hasta el momento lo que hemos venido trabajando es el material de Hugo, es un material muy vasto, son más de 50 años de documentos, de afiches, de fotos, etcétera, y hemos venido trabajando ese archivo, ¿no? Pero se han ido sumando muchos otros archivos, ¿no? Hay archivos personales que han llegado, como el archivo de Ricardo Blum, un archivo muy vasto y muy completo que Ricardo quiso donar en vida a la universidad. Hay archivos como el de Samuel Adrián Sen, también perteneciente a la historia del TUC, el archivo que estamos formando con el doctor Peirano, que me va trayendo documentos que van constituyendo ese archivo, ¿no? Entonces, ahí empezamos nosotros a engrosar el archivo del TUC con otros materiales conexos de otras personas del TUC, pero que no son directamente el archivo del TUC, ¿no? Entonces empieza como que a engrosar, y eso es interesante porque pareciera que un archivo, digamos, atrae a otros archivos a vivir juntos, por decirlo así, ¿no? Pero no solamente eso, hay personas que no tienen nada que ver con el TUC que nos han dado su archivo, ligadas al teatro, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Porque hay la voluntad de que alguien mire su material. Uno no guarda las cosas para mirarlas uno mismo, porque yo ya las viví, quizás un poco de nostalgia, pero el valor de eso no está en que yo nostálgicamente mire un álbum. El valor de eso es que eso le sirva a alguien. Ese alguien normalmente va a ser un otro de otra generación, ¿no? Ahora, esto, por supuesto, es un trabajo que dentro de la universidad se hace muy vasto, porque la universidad tiene muchas expresiones de las artes escénicas. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento del TUC y que lo que hemos trabajado, digamos, cuando digo trabajado quiero decir que hemos hecho el trabajo de conservación digital, conservación física, el trabajo de catalogación, para dejar eso, digamos, listo. Solo lo hemos hecho con el TUC y solamente con las fotografías del TUC. Nos falta documentos, bueno, fotografías y afiches, ¿no? Falta todavía ordenar los programas de mano. Acá está Ania, que es con quien yo trabajo y quien me ayuda, y estamos todavía en ese trabajo, ¿no? Pero la universidad tiene mucho más material. La muestra que tenemos abajo es eso precisamente, es dar cuenta de que hay un material muy vasto de las diferentes instancias que se ocupan de las artes escénicas en la universidad, material que hemos puesto en la exposición, pero que todavía no hemos trabajado como lo del TUC. Todavía no está catalogado, no está conservado, etcétera, ¿no? Yo quiero referirme a un par de problemas o cosas que yo veo con el archivo. Ya hemos hablado el otro día de que archivo significa fondos, significa dinero, significa recursos. O sea, sin recursos no hay archivo. Eso es la verdad. Porque no se trata solamente de guardarlo y ahí quedó. Hay que conservarlo, hay que darle accesibilidad al documento para que la gente pueda trabajarlo. O sea, es un trabajo constante y que requiere recursos que normalmente no se tienen, ni aquí ni aquí. O sea, normalmente es muy difícil tener recursos para esto, ¿no? Pero quiero referirme a algunas cosas que quizás, digamos, yo he ido entendiendo en la medida en que he ido involucrando en el archivo. Yo no conocía nada del trabajo de archivo y es paradójico porque personalmente yo no hago nada de lo que he hecho en mi vida artística. Nada, no tengo una ficha, no tengo una foto, no tengo nada. Porque nunca me pareció importante, siempre me pareció importante la siguiente obra, el siguiente proyecto y no lo que quedaba atrás. Pero en fin, hay temas muy concretos que he ido aprendiendo. El primero es que hay que entender que los archivos que nosotros manejamos son del siglo XX, ¿no? Básicamente. Y claro, la base del siglo XX es la fotografía. Después el video, etcétera, etcétera. Entonces, fotografías hay millones, ¿no? Pero ¿cómo se conserva una fotografía? No son iguales soportes. Una cosa es la diapositiva, otra cosa es una fotografía en papel, una cosa es una fotografía en determinado tipo de papel, otra en determinado, ¿no? Entonces hay que mirar cada material. Las cosas impresas, una cosa es una serigrafía, otra cosa es un impreso en offset, una cosa es algo hecho a mano, quizás, ¿no? Una pieza hecha a mano. Hay diferentes materiales que se comportan en el tiempo de diferente manera. Un libreto hecho a mimeógrafo en papel bulky, quizás no se conserva igual que uno hecho en papel bond en fotocopia. O sea, son cosas que uno tiene que mirar para poder determinar cómo se preservan los documentos y cómo conviene preservarlos. Y a esto quiero hacer un paréntesis porque mucha gente piensa que una vez que se digitaliza ya se puede desechar el documento. Y eso no es verdad, obviamente, porque primero que el documento quizás dure más que lo digital, paradójicamente. Y la segunda cosa es que el refrendo de lo digital es el documento. Entonces yo tengo que tener un refrendo real y objetivo de que esa digitalización existe en algún lado, ¿no? Bueno, ¿qué otro tipo de problemas hay? No problemas, en este caso posibilidades, ¿no? Que me he encontrado haciendo este trabajo con el archivo, ¿no? Y es que los archivos tienen una especie de vida propia, dialogan los documentos, ¿no? Entonces, de pronto, yo encuentro una foto y digo, bueno, pero ¿quiénes son estos de acá? Y Ania, que trabaja todos los días con los documentos, me dice, me parece que esa cara la he visto en otro lado.
Y yo digo, ¿en qué lado? Entonces Ania saca la foto y efectivamente es el mismo actor en otra obra años después y miramos y es la misma cara. Efectivamente. Entonces, claro, los documentos empiezan a dialogar. Uno tiene dudas sobre quién puede ser este. Va al programa de mano de la obra. Uno tiene dudas de dónde fue. Vas a la ficha de la obra. Entonces, hay una serie, son fuentes que dialogan entre sí y van constituyendo una historia, ¿no? Eh, para nosotros en Cedales es muy importante aprender esto. En el caso de Anya, ella no está conectada al teatro, sino es una persona especializada en archivo, pero ya ha aprendido del teatro porque en todos estos años ha estado trabajando esto, ¿no? Este, y para mí es aprender cosas. Hay mucho de lo del Duque que yo he visto, obviamente, ¿no? Yo he visto cosas del Duque desde que era niño, pero hay muchas otras que no he visto y que empiezo a entender cosas, ¿no? Y por último, también entender que es muy importante la presencia de archivos personales, no solamente institucionales, ¿no? Les decía del archivo de Ricardo Blume, por ejemplo, ¿no? Es asombroso. Encontramos en el archivo de Ricardo Blume dos piezas más antiguas que Ricardo Blume. Una de ellas es un cartelón de esos cartelones de la cartelera municipal que se pegaban grandes así, de una conferencia de un conferencista argentino que vino en el año 21, la centenario de la independencia, y dio esta conferencia en el Teatro Forero. Está perfectamente bien conservado el cartelón. Pero junto al cartelón, una carta de una persona que le escribe a Ricardo y le dice, Ricardo, te hago llegar esto por si algún día la Universidad Católica tiene un archivo. Quizás les puede interesar. Lo bueno es que Ricardo Blume era una persona tan inteligente y sensible que conservó esto, más la carta, ¿no? Entonces tenemos ahí, es histórico esto, entre otras cosas, porque el Teatro Forero duró muy poco. Entre que se inauguró el 21 y el 24, ya se convirtió en teatro municipal. O sea, como teatro forero, debe haber muy poco material así. Y entonces existe esto. Y la segunda cosa es un libro muy pequeño sobre Ollanta, sobre la ópera Ollanta, sobre el estreno de la ópera Ollanta, que también lo tenía Ricardo Blume. Y yo me preguntaba por qué. Claro, después me di cuenta que el autor del texto es su pariente. Entonces, claro, él seguramente por familia le ha llegado esto a él y él lo conservó, que es un documento también fantástico, ¿no? Que es también de por ahí de los años 20, ¿no? Un documento fantástico. Entonces, claro, en esos archivos personales de pronto hay cosas que llegan y te sorprenden porque quizás no pertenecen a lo que hizo, pero quizás por familia viene o por esto, ¿no? Lo que fuera. Por último, tenemos un archivo de una persona que ve mucho teatro y está siempre en el mundo de la cultura, que es Dennis Ferguson, que también nos dio muchas cajas y nos sigue dando cajas porque sigue acumulando. Y es fantástico porque él es una persona que asiste mucho al teatro, a la danza, a la música, ¿no? Y claro, conserva los programas de mano. Entonces es una colección de programas de mano desde los años 80 hasta ahora, enorme. Y además tiene una voluntad archivística porque pone a mano asistid tal fecha. Lo cual no solamente te habla del documento, sino te habla de quien guardó el documento, ¿no? Entonces ya hay muchos datos que se ponen uno encima de otro en un archivo y eso es algo para mí este, emocionante, realmente muy, muy, muy emocionante. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, sin duda deben haber muchísimas preguntas que el público quiera hacer, pero yo tengo el micrófono. Así que yo voy a hacer una pregunta, nada más, de las muchas que yo también quisiera hacer. Eh, los archivos o los centros de documentación que ustedes dirigen son o pertenecen a universidades, y creo que es importante también contextualizarlo desde este ámbito, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades se abren ante un archivo que pertenece a una institución académica, pero también qué limitaciones, ¿no? Se enfrentan ustedes o ven que se enfrenta
quien dirige un archivo o quien intenta construir un archivo en el hecho de que pertenezca a una universidad. Y creo que también vale la pena cruzarlo con que, claro, hay criterios, ¿no? O sea, también finalmente, ¿no? O sea, para saber qué se acepta, qué no se acepta, qué forma parte, qué se recibe, qué eventualmente se rechaza, ¿no? Entonces creo que también podríamos tocar un poco eso y también porque yo creo que todos ingenuamente pensamos que todo lo que nosotros pensemos va a estar en el archivo, ¿no? Y nos escandalizamos cuando no está, y nos indignamos, y nos escandalizamos, ¿por qué no lo tiene una universidad católica, ¿no? O sea, suele pasar eso, ¿no? Entonces creo que también es bueno reflexionar sobre qué podemos pedirle a un archivo realistamente, ¿no? O sea, o contingentemente, porque también se construyen bajo circunstancias históricas muy puntuales o muy particulares, ¿no? Entonces, claro, no todo lo que se nos ocurra o todo lo que nosotros pensemos que es valioso va a estar en un archivo por diferentes razones, ¿no? Entonces también podemos pensar o abordar alguna reflexión o comentario sobre eso. O sea, ¿qué podemos pretender, qué expectativa podríamos tener de esta clase de archivos universitarios o académicos? Libremente, quien quiera comentarlo, desde su experiencia o lo que haya pensado. Yo puedo hablar de la Universidad Católica, porque entre universidades católicas, em, una ventaja y una limitación es que las universidades católicas no somos el Estado. Entonces, por una parte, somos instituciones, tal como la Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica de Chile es una universidad antigua, estable, grande, importante, poderosa, influyente, pero no es el Estado. Entonces no está sujeta a los controles del Estado, no tiene las obligaciones del Estado y por lo tanto tiene unas ciertas libertades. Tiene a veces una cierta velocidad por sobre el Estado. Por otra parte, es una universidad que se entiende como con una función pública. Entonces es una universidad que se debe al país, ¿sí? No es una universidad que pretenda acaparar cosas, ¿sí? Solo para quedárselas, ¿sí? Porque somos instituciones educativas. Entonces, la primera función que tenemos, la primera obligación que tenemos es la creación y la transmisión de conocimiento. Y entonces se supone que los archivos están ahí porque permiten la creación y la transmisión de conocimiento. Restricciones que tiene eso es que a pesar de que haya protocolos, a pesar de que haya estructuras, sabemos que las instituciones que no somos el Estado somos un poco más frágiles en el sentido de que los criterios pueden cambiar rápidamente. Por otra parte, como nos enseña casos como, qué sé yo, el gobierno argentino actualmente, o el gobierno norteamericano actualmente, las instituciones duran mientras se las quiera mantener. Basta que la gente tenga ganas de deshacer las instituciones para que las instituciones se vayan. Voy a detenerme ahí. Pero para que las instituciones padezcan. Pero en el caso de las universidades privadas, es verdad que esos criterios pueden cambiar más rápidamente. Y creo que es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja en un archivo. Yo entré hace poco a dirigir el archivo y tengo un criterio distinto. Y las personas que están por sobre mí en la universidad han cambiado la política de archivos hace poco. Es más, hoy día me acaba de llegar una cosa con un nuevo protocolo para el ingreso de archivos. Porque estábamos en una crisis, acabo de enterarme de que hay un nuevo protocolo. Entonces, creo que tenemos que reconocer que hay esta dimensión cambiante, contingente, que es exasperante para los archivos, porque los archivos necesitan estabilidad, necesitan, por ejemplo, que la persona que está digitalizando esté por siempre digitalizando, no pueda salir jamás de ese archivo. No, jamás. No. No, necesitamos, los archivos necesitan estabilidad, necesitan continuidad. Eso es una cosa. Y respecto de qué le podemos pedir al archivo, nada. Al archivo no se le pide nada. Uno va, esto tiene que ser como a Dios, ¿sí? Uno va al archivo lleno de fe, uno suplica y recibe agradecido lo que se le entrega, sea lo que se le entregue, ¿sí? Uno dice, Dios, como me ganar la lotería y te entrega, qué sé yo, una operación de apendicitis. Bueno, ¿sí? Dios se mueve de maneras misteriosas, el archivo también.
Entonces, ¿qué es lo importante? Había un señor que se llamaba Regis Debray, que decía, yo soy como el tonto que cuando le señalan la luna se queda mirando el dedo. Entonces, el trabajo de la historiografía, el trabajo con archivos, es mirar los dedos, ¿sí? Es mirar lo que no hay que mirar. Uno mira los documentos para encontrar otras cosas. Entonces, por ponerle un par de ejemplos. El Teatro de la Universidad de Chile, el primer teatro universitario fundado en Chile en 1941, un teatro muy importante. Pero cuando yo empecé a estudiarlo, estaba toda esta tradición de que era un teatro que era muy sobrio. Pero yo encontré que en una de las obras habían conseguido un par de perros, unos grandaneses, para ponerlos en escena, porque se veía bonito, porque lucía la obra. Entonces eso permitía pensar de otra manera las ideas que tenían. No eran tan sobrios, ¿sí? Además, imaginen lo que distraía, por bien portados que fueran los grandaneses, imaginen lo que distrae un par de perros grandaneses en escena cuando uno está tratando de ver una obra de Tirso de Molina. Y por otra parte, un libro de un actor chileno que componía, escribía poemas y firmaba con la ciudad en que los había escrito. Entonces, yo recompuse la gira en la que participó con los meses y las ciudades. ¿Sí? Los poemas son una porquería de poemas. Tiene fecha. Pero tienen fecha y lugar. Claro. Entonces, no tenemos suficiente registro de prensa para poder rastrear esa gira. Pero gracias a esos intentos malos de poesía, en vez de mirar la luna, en vez de ir a mirar esos sonetos que son atroces, miramos lo que no hay que mirar. Entonces, cuando vamos al archivo, uno siempre quiere que esté todo y uno siempre, es verdad, uno siempre se indigna, dice, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo no está la escena en la que Ricardo Blume, ¿sí? Esa famosa escena en la que él se sacaba el corazón, ¿por qué no está esa foto? ¿Sí? Claro, esa es una manera un poco infantil, es como la gente que quiere que el coyote atrape al correcaminos. La madurez consiste en aceptar que el coyote nunca va a nunca va a atrapar al correcaminos, y entonces entregarnos en cambio a lo que sí podemos encontrar en el archivo y dejarnos sorprender. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Gonzalo. Em, Puedo aprovechar para contar lo que no dije antes. Em, claro, yo soy directora del Centro de Producción e Investigación en Artes, no de un centro de archivo. Dentro del centro, del CEPIA, tenemos un área de registro, documentación y archivo, que desde hace unos años registramos todo lo que sucede en el centro. Esa es nuestra limitación, digamos. Pero nos asegura, limitando podemos hacer las cosas también, ¿no? Siempre es necesario definir esos márgenes para poder accionar. Y eso sí, nos encargamos de que quede registro y de que quede una memoria de lo que es el centro con esa misión institucional de que, siendo una universidad pública, quede ese registro disponible. Eso está en el repositorio digital de la universidad, que estuvimos hablando ayer, y que es un repositorio que tiene un software, un DSpace, que sabemos que en esto de la estabilidad va a perdurar en el tiempo, más allá de los embates y las cuestiones de quienes guardan esas nubes, esa supuesta nube que es inmaterial y todo eso, bueno, que seamos críticos con eso, pero sí este software se trabaja de manera colaborativa entre las distintas instituciones y nos permite proyectar cierta estabilidad en esos documentos que van a estar protegidos, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, a la vez, también en estos recorridos institucionales que nunca son lineales y simples, también tenemos un centro de documentación y archivo audiovisual que tiene las colecciones de Canal 10 y Canal 12, que son dos canales de televisión de Córdoba, que donó todas sus cintas de lo que fueron los programas de televisión, sobre todo de la época de la dictadura, y que eso es un material de consulta que solo está ahí y que está disponible para la consulta pública. Y a la vez, digo, son fuentes distintas, ¿no? En esto de cuáles son esos acervos. El institucional, también el de estos canales,
Y, por ejemplo, ahora uno de los proyectos que está radicado en el centro está trabajando en la construcción de un archivo de la Sala de Teatro La Luna, que es un grupo de teatro de artistas que estaban en la escena cordobesa en el momento de la dictadura, se exiliaron, luego volvieron en la época de la democracia y han guardado registro de toda su producción, no solo teatral, sino también con la comunidad en el barrio, pero no son de la institución, no son parte de la Facultad de Artes. Sin embargo, proyectos de la Facultad de Artes se interesan por organizar ese archivo y confluyen con otros proyectos de archivología y con otro proyecto de investigación de filosofía y están organizando todo lo que es ese acervo. Digamos, entonces, las fuentes provienen de distintos lados, pero sí aparece como esa intención de conservación y sí me parece que es importante el diálogo con la comunidad. Siendo instituciones universitarias de formación, sí esa apertura, que bueno, no puede ser tampoco irrestricta, porque es cierto que hay que poner límites, digamos, todavía no hemos dicho que no a nada, pero en algún momento no vamos a poder conservar todos esos materiales. Creo que ustedes sí han dicho que no a algunas cosas. Sí, siempre digo que no. Bueno, pero en algún momento va a llegar porque sí la limitación, siendo una universidad pública, es que tenemos cero financiamiento y realmente todo se hace por el esfuerzo de las personas, la cual tiene un límite en este momento más todavía, donde todos los docentes estamos con pluriempleo, digamos. Entonces se hacen las cosas en el momento que se puede con esos límites materiales muy concretos, digamos. Excelente. Ahora sí, abrimos el diálogo al público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿tenemos micrófono o algo para...? O sea, lo digo por la transmisión, ¿no? ¿Sí? O Ahí así nomás. Sí, ya, está bien. si Proyectamos. no Proyectamos por podemos. ahí y luego Lucho. Sí. Vale, felicitar al Centro Cultural de la Católica por esta interesantísima conferencia sobre archivos. Y mi inquietud era para el doctor Alfonso Santisteban. ¿Qué tanto podría haber un acercamiento más allá de amistad en el trabajo intelectual con el doctor Salomón Lerner, que es el director de la Filmoteca PUC, que es la historia de nuestro cine peruano? Y alguna vez escuché, porque hace pocos años, ha cumplido 20 años, creo, la Filmoteca PUC, y nos daba a entender de los más de 120.000 películas que conserva la Filmoteca PUC, y efectivamente es un costo. ¿Por qué venía por el tema del cine cuando hablamos que el teatro también va a ser archivos en video? Y entonces mi inquietud era, caramba, hace unos momentos conversábamos de que tenemos actores de teatro que también están en películas de cine. Y eso para mí era interesante, cómo trabajar el tema de los archivos de video, porque deben seguramente la Filmoteca sus técnicas en los químicos y cosas por el estilo. Adicionalmente, el tema de la fotografía en nuestra Biblioteca Nacional, hasta el día de hoy creo que conserva los hermanos Corriere. Ahí tenemos la famosísima foto de Miguel Grau, por decir que se ha hecho mundialmente conocido en libros y piquetes y cosas por el estilo. Sé que la Universidad de Piura también está conservando fotografías, y de ahí era el detalle de el engranaje entre la Filmoteca PUC con el trabajo intelectual de usted, señor Alfonso Santiago. Bueno, gracias por la pregunta. Claro, la Filmoteca es quizás el archivo más visible de la universidad, pero la Universidad Católica tiene una infinidad de archivos y colecciones muy grande, muy diversa, del Instituto Ribagüero, etcétera. Hay muchísimo material y precisamente estamos agrupados en una red de archivos audiovisuales en ese momento. Estamos tratando de hacer esto que tú hablas de la articulación de esfuerzos, ¿no? Pero reconociendo en primer lugar que cada uno de nosotros tiene sus propios problemas y que lo último que queremos hacer es sumarle problema al otro. Entonces, claro, hay cosas que se pueden hacer y colaborar. En el caso de la Filmoteca y los videos, ellos no manejan técnicas de video. Ellos manejan estrictamente técnicas de recuperación de película, ¿no? O sea, digitalizaciones, etcétera, pero no es que ellos tengan una tecnología
que puedan darnos a nosotros para esto, ¿no? Tenemos nosotros que generar nuestra propia tecnología. Y efectivamente, ya que lo mencionas, una de las cosas más delicadas del archivo es trabajar con material digital y con material que no es, no lo puedes ver. Por ejemplo, material de VHS, material incluso de DVD, ¿no? Eh, Caduca, se acaba. Hay muchos discos que abrimos y no hay nada, porque caducó, se perdió, no hay más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que recuperarlo cuando se puede, porque también tú abres una cinta de VHS, está tan llena de hongos que ya no se va a poder recuperar, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos trabajos de recuperación de esto y los han hecho antes de nosotros, antes de Sedares. Ya el TUC había hecho algunos trabajos de recuperación de VHS, ¿no? Este, que claro, hemos digitalizado, pero tampoco la digitalización es una garantía de nada. ¿Me entiendes? O sea, siempre hay algo que hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, trabajamos con protocolos como, por ejemplo, tener varias copias, varios backups de lo que tenemos digitalizado para que se conserve de alguna manera, ¿no? Pero sí creo que es importante lo que mencionas de la articulación entre los diferentes archivos, que es en lo que estamos trabajando en este momento. No es fácil porque son muy diversos, tienen muy diversas historias como archivo y tienen muy diversas necesidades y sobre todo muy diversas, por decirlo así, muy diversas maneras de pensar el archivo, que hay que de alguna manera conversar y unificar, ¿no? Sí, eso. Ujú. Gracias. Lucho, tenías una pregunta. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a los cuatro, la verdad, y a Gino por promover esto desde el departamento. Creo que ha sido una tarea muy importante y seguirá siendo por mucho tiempo. Creo que es muy importante haber invitado a Carolina. Tu intervención me señala que hay una cosa muy importante que es la visión externa del archivo. ¿Cómo ella ha visto los afiches? ¿Desde dónde los ha visto? Y en ese sentido hay que comprometerla a Carolina para que no deje de venir a Lima para hacer este trabajo, ¿no? Me gusta mucho además que sea de Córdoba, porque generalmente todo está en Buenos Aires. Claro, Argentina no tiene el problema peruano de esta macrocefalia horrorosa en la que nosotros vivimos, ¿no? Pero es muy importante el archivo de ustedes. Yo lo sigo, la verdad, que con mucho interés. Eh, el archivo de Andrés Prestigio es tiempo y lo conocemos desde muy diferentes formas. Nosotros, el TUC nació teniendo como ejemplo al Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile. Mm. Y Eugenio Dino y Fernando Colina y Bernardo Trumper son nombres que son muy importantes para nosotros. Ah. También para ustedes, por supuesto, ¿no? Y esa relación ha sido continua, sigue hasta ahora. Eh, y yo quisiera, Andrés, que llevaras este mensaje a tus colegas de la Universidad Católica de Chile, porque hoy día me he enterado que se fue Tito Noguera, Héctor Noguera. Héctor Noguera ha sido muy importante para nosotros. Ha estado acá en el primer aniversario que cumplió el TUC, cuando vino con la niña en la palomera, el Tony Chico y topografía de un desnudo de Jorge Díaz. Alguna gente pensará que esto es historia y no le falta razón, es historia. Marcó la vida teatral limeña, esos tres montajes. Y y todavía con María la Luz Hurtado tenemos una serie de contactos. Acaba de estar en Manizales y mucha gente ha venido muy impresionado por la sapiencia y el interés de María la Luz. Te pido que la saludes mucho de parte nuestra, igual que a Ramón Núñez, que estuvo acá con todo ese grupo
de chicos que dirigía Fernando Colina, ¿no? Me preocupa qué cosa va a hacer Jorge Jorge, perdóname. Porque no. Alfonso, Jorge, su hermano, que era mi amigo entrañable, con esa cantidad de fotos que hay ahí abajo. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Dónde las van a poner? ¿Qué problema que te has ganado con esto? ¿Ah? Porque obviamente eso no puede quedar en un cajón nomás, ¿no? No. Tendrá que moverse, tendrá que ver qué haces, ¿no? Sí, es un Y entonces, problema como porque dice, el compromiso que tienen y porque sigan adelante en esa tarea que es difícil, pero es muy importante por donde la mires. Es muy importante. sí, Bueno, estaba gracias. pensando, ya que gracias por la pregunta, porque estaba por proponerle a Gino que a lo mejor podíamos hacer un sorteo de todas las fotos para sacar fondos para el archivo y sacar fondos para el archivo y poder continuar haciendo más trabajo, ¿no? Sí, claro, a lo mejor sí. Sí, claro, por supuesto. ¿Más preguntas? ¿Quién quisiera Y hacer? mientras tanto, yo quiero decir que, claro, efectivamente murió Héctor Noguera, que para nosotros en Chile es un actor clave. Todas las personas que nombraban fueron mis profesores, ¿sí? Y Ramón Núñez, por ejemplo, habló en el funeral de Tito, que fue hoy, y para mí era muy raro estarlo viendo por internet, eh, porque además, claro, pasaron estas cosas muy curiosas, como inmediatamente me contactaron de la universidad y también de medios de comunicación, porque en tanto que heredero de Mariela Hurtado, de alguna manera, como a mí me toca dirigir el archivo que ella creó, nosotros tenemos el material, conocemos la historia, podíamos hablar. Pero pasó algo muy feo, que creo que hay que denunciar siempre. Nuestro archivo trata de ser lo más generoso y lo más veloz que se puede. Y cada vez que nos contactan los medios de comunicación, nosotros pasamos todo lo que podemos. Sí, a veces hay algunas restricciones porque hay, que sea un fotógrafo vivo que en realidad no ha dado licencia de uso para toda su fotografía. Pero hoy un diario de circulación nacional en Chile publicó una foto creada con inteligencia artificial de Tito Noguera. Y eso es sobre todo una falta de respeto, primero, y un despropósito, porque es un actor. Debe ser el actor más fotografiado. De hecho, por eso sale bien la inteligencia artificial, porque como la inteligencia artificial roba propiedad intelectual para crear estos símiles, entonces hay harto dato, la foto quedó bien. Pero, ¿por qué? Si hay fotos bonitas, sensibles, verdaderas, ¿por qué falsear una imagen y además no avisar que es una imagen falseada? Entonces, también eso a propósito de los desafíos con los que topamos los archivos. Los archivos somos los custodios de incluso las falsificaciones verdaderas, ¿sí? Somos los custodios de lo verdadero. Y también nos enfrentamos a la degradación del valor de lo verdadero, ¿sí? Porque tenemos esta idea de que, pero yo le escribo Tito Noguera en filmación del Chacal de Nahuel Toro y me hace una foto mucho más bonita, que no está en blanco y negro, que no está movida. Pero perdemos algo cuando pensamos que la verdad es lo que satisface nuestros deseos. Porque el problema de la inteligencia artificial es que satisface casi perfectamente nuestros deseos, porque crea una imagen que no existe. Y entonces, en perder esa distancia entre lo que deseamos y lo que pasó, perdemos la verdad. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien quisiera? Sí, Marisa. Bueno, muchas gracias a todos los miembros de la mesa por este bonito momento, ¿no? De pensarnos como artistas escénicos en respecto a los archivos y cómo qué archivamos y cómo archivamos, que como bien dice Gino, es una pregunta que ha estado flotando en el Departamento de Artes Escénicas por varios meses porque han habido actividades alrededor de este tema, ¿no? Me ponía a pensar otra vez cuáles son los elementos que archivamos, ¿no? Y claro, las limitaciones evidentes de recursos, de espacio,
Y todo, y bueno, y la inminencia de la cantidad de material gráfico, fotografías, documentos, ¿no? Hacen que estén centrados los archivos que se han comentado en esto, ¿no? En papel, en fotos, en, no sé. Y ponía a pensar otra vez que en las artes escénicas trabajamos con muchos otros materiales, ¿no? Que yo no me respondo y dónde quieres que lo metan, ¿no? Y dónde quieres que lo guarden y cómo lo van a preservar, pero no sé, objetos de todo tipo, de los procesos de ensayos, las mismas bitácoras de directores, actores, ni qué decir los vestuarios, que aquí ya seguramente me van a conversar mis colegas del TUC, los esfuerzos inmensos que se hacen por preservar, ¿no? Y bueno, si consideraríamos el vestuario un archivo, yo diría que sí. Porque, claro, lo que me pregunto es cómo gestionar esa memoria escénica que dice este título, ¿no? Que está inscrita y alojada en diversos tipos de materiales, ¿no? Porque justamente nosotros somos pues carnales, pero no es del cuerpo, de la voz, ¿no? Por eso me gustó la intervención aquí del señor diciendo que cómo hacemos, ¿no? el diálogo entre lo audiovisual y lo escénico, ¿no? Pero ahí el diálogo estaba haciendo en realidad entre videos, ¿no? O material cine o lo que fuera, y documentos impresos. ¿No? Fotos, etcétera, ¿no? Que ya tienen un valor inmenso, pero me ponía a preguntarme esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo demás que es parte de nuestro legado de un archivo? Si es que hay gente que lo guarda, probablemente ya no hay nada de eso tampoco, nadie guarda ese tipo de elementos, objetos, que además que son muy útiles para volver a montar algo también a veces, no sé. Entonces están recontravivos, tal vez, si es que existen aún, ¿no? Es decir, no sé, la silla que se usó para tal cosa, el zapato de lo otro. Bueno, no sé. Por ahí van mis comentarios. Bueno, yo quisiera decir una cosa sobre eso que es muy curiosa. Efectivamente, en la universidad tenemos no es parte de CEDARES, no es parte del archivo, pero tenemos un vestuario enorme, enorme. Desde el año 61 hay ropa ahí. Y es una colección que está guardada, que cuesta muchísimo mantener y muchísimo inventariar y ver. Pero lo interesante de esto es que los chicos que hacen obras usan el vestuario. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que de pronto yo veo una obra y digo, oye, este traje yo lo he visto. Ah, yo me acuerdo de esta obra. Hace 30 años que vi esta obra y estaba este traje, ¿no? Entonces, claro, es una forma de que esa memoria esté viva, porque es un objeto que vuelve a vivir en el escenario, ¿no? No es museo, sino tiene una vida realmente, ¿no? Pero respecto a lo que dices, también creo que una cosa importante de entender es lo que decía este, Andrés, ¿no? Y es que el archivo también es lo que no hay. Y una de las características, creo yo, de todo archivo es que nunca será completo, ¿no? Porque, digamos, el archivo de arte de escénicas será siempre un registro o un pedazo de algo que existió, ¿no? Pero no es la experiencia. No puede ser la experiencia. Ni siquiera el registro en video es la experiencia. O es la experiencia de la cámara que registra, no del espectador, ¿no? Entonces, claro, nunca será completo. Y yo creo que ahí viene el trabajo de quien investiga y de quien trabaja el archivo, que es empezar a completar eso que falta, ¿no? No solamente con datos, ¿no? Con testimonios, cruzar una serie de cosas. Para mí, una de las cosas más impresionantes del archivo que tenemos son los álbumes de recortes, que algunos actores y la propia institución del TUC tenía la costumbre de poner los recortes, las críticas en un álbum, ¿no? Bueno, eso es un archivo maravilloso porque no es solamente el registro ya de la experiencia de la obra, sino de la recepción de la obra. Cómo lo vieron los críticos, cómo lo vio. Es más, por ejemplo, yo que hago investigación del siglo XX, me encuentro, por ejemplo, una obra tal, un estreno tal, ¿no? Y de pronto me encuentro con el mismo texto en todos los periódicos.
Entonces, ahí yo puedo saber qué es la gacetilla que mandó la propia compañía y que todos reprodujeron exactamente igual. Entonces, yo puedo decir, ah, es la palabra de la propia compañía, no es la palabra del periodista, ¿no? Entonces, claro, ir completando eso es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Más allá de que efectivamente creo yo que las cosas vuelven a vivir. Ayer en la inauguración teníamos dos chicos haciendo La Campana de Julio Ortega, obra que estrenó como actor acá Luis hace muchos años, ¿no? Dirigido por Ricardo Blume, ¿no? Y que además era un estreno absoluto, era el estreno absoluto de La Campana de las primeras obras que hizo Julio Ortega, ¿no? Entonces, claro, de pronto ver a estos dos chicos ahí, yo decía, wow, mira tú, cómo la obra vuelve a vivir con dos jóvenes, ¿no? En un espacio pequeñito, porque esto se hizo en el TUC también, que era un espacio muy íntimo, ¿no? De hecho, en el programa de teatro íntimo, ¿no? Entonces, claro, cómo vuelven a vivir las cosas, a mí me parece que es una cosa que es parte del trabajo del archivo. El archivo no es museo, no es dejarlo ahí, sino es hacer que viva de nuevo realmente, ¿no? Perdón, quiero contar una cosita que encontré en una investigación a propósito de dos actores chilenos a principios del siglo XX. En la segunda década del siglo XX, un actor estaba dejando una compañía, estaba llamando a un actor joven. El actor más joven, en esa época, cada actor tenía que aportar su vestuario a la compañía. Le dice, pero Pedro, yo no sé qué voy a hacer porque no tengo ropa. Y Pedro Siena le dice a Alejandro Flores, que después fue un actor muy, muy famoso, le dice, pero no te preocupes, ¿tienes un traje azul? Sí. Un traje azul es una mina de oro. Le dice, porque con el traje azul puedes hacer cosas de media tarde. Y después viene una enumeración rarísima. Le dice, con un pantalón blanco quedas bien para las escenas de tenis. ¿Cuántas escenas de tenis conocen ustedes en el repertorio? Pero habla de un repertorio distinto. Con unos botones dorados puedes hacer de marino. ¿Sí? Entonces le dice, mientras mantengas tu traje azul, vas a poder actuar. Y el bodegaje de vestuario, el bodegaje en total es un problema para todos los teatros del mundo. Y nosotros también tenemos todavía en el teatro de la Universidad Católica algo de vestuario antiguo, pero además hay un montón de otros problemas, además del espacio físico, porque como sabe el centro de documentación, cuando los objetos se vuelven tridimensionales, todo colapsa, porque, no, sí, porque los papeles uno los puede aplastar un poquito, eh, pero además, por ejemplo, una pulga puede vivir un año sin alimentarse. Entonces comprenderán que custodiar vestuario tiene otras preocupaciones. Em, entonces, claro, como decía el colega, los archivos son siempre incompletos y hay que aceptar su incompletitud, porque de lo contrario vivimos en el duelo, que no es tan bueno. Sí, yo quería recuperar de tu comentario, tu pregunta, esto que sí me parece que es como una perspectiva contemporánea en relación a los archivos que no tienen que ver con museos, con espacios estáticos, y no solo con la conservación, sino con la activación de eso. Y que Lucero ayer me decía, yo me pregunto cómo socializamos, cómo compartimos esto. Y me parece que ahí tiene que haber mucha participación de la comunidad. Digo, están Aña y están Alfonso a cargo de la conservación, pero tiene que haber una corresponsabilidad de toda la comunidad en activar esos archivos, ¿sí? En hacerlos parte, digo, como estos dos estudiantes que volvieron a hacer la escena que hizo el señor, ¿no? ¿Qué pasa en eso? ¿Sí? Pueden hacerse entrevistas en relación a lo que fue ese estreno, ¿no? Tener el testimonio y tener el testimonio de los jóvenes que hicieron ayer esa performance, ¿no? ¿Qué hay en esas búsquedas? ¿Sí? También en eso, todos los documentos en relación a los procesos de trabajo, las bitácoras, ¿sí? Y la voz del público también. Para mí es muy importante desde esta conciencia que tenemos hoy de que el teatro no está solamente en la escena, sino también entre la sala, ¿sí? Que el teatro se construye con los públicos, modos de incorporar los públicos en los archivos. Para mí es importante eso. Digo,
quizás no sea materialmente, quizás sea haciendo entrevistas a públicos de esas obras, ¿sí? Hay que, en ese sentido, es la imaginación archivística, digamos, de imaginar otros modos de ir completando, ¿sí? Esos documentos, que son los que se conservan y que tienen sus protocolos, pero encontrar otros modos de seguir haciendo que esos archivos cuenten historias y que otras historias aparecen. Eso me parece que es una preocupación en relación también al vínculo intergeneracional. Para mí, eso es muy importante, que los archivos no se consideren propiedad de las personas que vivieron en el pasado, sino que interpelen a las personas que vivimos en el presente. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, ¿qué historias desde el presente contamos sobre esos pasados? Y me parece que todos estos otros documentos y archivos vienen a dar voz a ese presente, ¿no? A desde dónde se trabaja, cómo se crea, ¿sí? Y cómo se recrea también. En eso, bueno, en la danza y en las artes escénicas, en la performance, hay mucho trabajo de recrear, de reapropiarse de esas obras que se hicieron hace unos años para hacerlas de otro modo, ¿no? Y ahí el archivo es interpelado por las poéticas contemporáneas también, ¿no? Que es otra posibilidad, justamente más ligado al desarrollo de lo creativo y no necesariamente la conservación. Por eso creo que el CEDAR es un punto de partida realmente. Hay mucho por hacer alrededor de eso. Yo quería, por el amor a la historia del teatro peruano, nuestro teatro municipal del centro de Lima, de la vieja Lima, se incendió. Eso hace 3 décadas más o menos. Y en el corazón siempre voy a llevar que no es, la Universidad Católica se puso al hombro el reconstruirla. Entre el detalle que recuerdo cariñosamente a Edgar Saba como director del Centro Cultural de la Católica, trabajar obras de tragedia, ya que nuestro teatro principal, porque todavía no se había construido el Gran Teatro Nacional de la Avenida Javier Prado, el moderno, era hacer tragedias de Shakespeare. Recuerdo ahí Otello, Hamlet, Rey Lear, en un teatro incendiado. Entonces ya vino el capital privado, pero recuerdo que el Centro Cultural de la Católica se puso al hombro el trabajar y buscar los ingresos producto de esas obras de teatro. Entonces, todavía no he visto emocionalmente el segundo piso de la Galería de Arte, que prometo darme 20 horas ahí en 2 días por ver todo, porque hace 20 o 25 años Sara Joffre hizo también una muestra sobre la historia del teatro peruano desde el grupo Histrión y otros grupos de teatro que quienes no somos de esa generación de Sara Joffre, para nosotros era historia. Y entonces el abanico de grupos de teatro anteriores a Yuyascania, Cuatro Tablas, Magüey y cosas por el estilo, al TUC también, ¿no? Que es la generación inicial. El teatro de San Marcos, definitivamente, el teatro universitario. Entonces, vivo emocionadamente por la historia del teatro peruano y quería felicitar a Denis Ferguson porque lo imito. Yo también soy de conservar a mano los, los programas de teatro. Claro que yo pido el autógrafo, pido el garabato del famoso director. Siempre voy a ser un hincha del director, por eso con el maestro Peirano, el maestro Alfonso Santiesteban, que los idolatro. Y me quiero tomar de archivo una foto con usted, de verdad. Archivo personal, por favor. Son parte de la historia del teatro, pero está el hijo de Sara, de Delfina Paredes, está presente. Entonces son emociones del público. Yo solamente soy público, no soy ni crítico, pero ahí estoy aplaudiendo al artista, ¿no? Que su trabajo intelectual del director de teatro no se cae al agua. Hay un público que lo vamos a recoger y lo vamos a vivir y me voy a emocionar. Larga vida al teatro peruano. Gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos ya que finalizar esta conversación, que podemos continuar en el espacio de afuera, acompañados de un cóctel y de algunos bocaditos. Pero nos toca cerrar aquí.
Debo agradecer a quienes han hecho posible este espacio. En primer lugar, a nivel institucional, me corresponde agradecer a los vicerrectorados de investigación y al académico, porque nos han dado su apoyo en estos diversos proyectos que hemos tenido durante el año en el departamento para dedicar un año realmente de reflexión, de discusión sobre el archivo y la creación escénica. Debo agradecer también al Centro Cultural que nos ha acogido y especialmente quiero agradecer a quienes me acompañan en esta mesa, a Alfonso, que no me canso de agradecerle por el proyecto, por la dedicación, por el rigor, por el entusiasmo incansable y por el rol que seguirá teniendo en el Centro de Documentación. No vamos a sortear ninguna foto. Vamos a buscar otras estrategias creativas para buscar fondos, ¿no? Podemos hacer un concurso de eso, que nos digan estrategias, ¿no? Y quiero agradecer especialmente a Carolina y a Andrés en esta actividad con la que ya culminamos los eventos para los que los hemos convocado. Realmente quiero agradecerles por haber aceptado nuestra invitación. Hicimos con mucho entusiasmo, con peligroso entusiasmo, creo yo, ¿no? Y ustedes la acogieron así, ¿no? O sea, realmente con una extrema generosidad. Muchísimas gracias, han hecho posible una semana maravillosa y muy importante para nosotros. Y quiero agradecer a todo el público que esté presente por su atención, por estar aquí, por las preguntas que han hecho, por haber compartido con nosotros esta mesa. Y eso es, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Perdón, no se va todavía. Tengo un anuncio que hacer. Quiero invitarlos, reiterar la invitación a la exposición Las Artes Escénicas en la PUC, que está aquí en esta galería. Está abierta de lunes a domingo de 10 a 10 hasta el 18 de enero. Ahora sí, muchas gracias, buenas noches.